Amigas y amigos, estamos en el canal YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hoy tenemos al doctor Rodrigo Mazabel Pinzón, que es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, especialista en Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, especialista en Derecho del Medio Ambiente, Universidad Castilla-La Mancha, posgrado en Derecho Internacional del Comité Jurídico Interamericano, maestría en Teoría y Filosofía del Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, estudiante del doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Rodrigo Mazabel Pinzón nos hablará sobre el recurso de insistencia, un tema trascendental en el estudio del derecho público, en la medida que es el recurso que tienen los ciudadanos para que se les garantice el acceso a la información de documentos que se consideran reservados. Bienvenido, doctor Rodrigo Mazabel Pinzón. Muy bien, un cordial saludo. Nos es grato intervenir en estas jornadas que adelanta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y hoy tenemos la oportunidad de hacer una reflexión sobre un recurso, sobre un instrumento muy poco conocido, pero fundamental y vital para una democracia, como es el recurso de insistencia. Tiene que ver este pequeño instrumento con una de las garantías más importantes para una sociedad democrática, como es el acceso a la información. Ese derecho que es posible ejercer desde una de las conquistas que tenemos de 1689 en la Declaración de Derechos o Bill of Rights, en el artículo 5, donde se mencionaba que podíamos elevar peticiones a las autoridades, en esa época a los reyes, a los monarcas, sin que pasásemos a ser perseguidos, a ser sujetos de encarcelamiento. Y cómo desde allí hasta las declaraciones universales de 1948 y también en la Constitución del 91, se consagra como un derecho importante para que se permita el acceso a la información. Porque el acceso a la información nos permite no solamente conocer y poder ejercer otros derechos, sino también ejercer el derecho al control político y a participar en el gobierno. De manera que vamos a darle paso en estos minutos a este recurso que está allí latente en todas las sociedades y que sin embargo no siempre se respeta y no siempre se garantiza. Más ahora que la información nuestra está circulando por todos lados y no sabemos qué información está siendo recopilada, con qué fines, pero tampoco conocemos todas las actuaciones de las autoridades públicas. Así que imagínense que hay personas interesadas en conocer, por ejemplo, un texto antiguo del legislador de 1821 o del mismo Libertador, estos decretos, y quisiéramos poder conocer de puño y letra del Libertador algunos de sus pensamientos, y queremos preguntar si esa información se puede o no se puede entregar, porque es antigua. Y claro, diríamos, pues cualquiera de nosotros podría acceder a ella. Pero si la información que estamos averiguando es, por ejemplo, del galeón San José, hundido en 1708, ¿esa información se podría entregar? ¿Podríamos acceder a ella? ¿O estaría en juego el patrimonio sumergido, el patrimonio público? Porque si se entregan, por ejemplo, las coordenadas donde se encuentra
ese tesoro, ese naufragio, pues muy probablemente cuando lleguen los exploradores o la tarea para rescatar este galeón, ya no habrá absolutamente nada del tesoro de aquel momento. Pero puede también tener aspectos más prácticos o más personales. Por ejemplo, nuestra historia clínica. ¿Estarán los padres interesados? Por supuesto que sí, en conocer las calificaciones de sus hijos. ¿Se podría acceder a esa información o esa información está cubierta de un velo de protección que hace que no pueda entregarse, que no pueda permitirse que sea fácil de acceder a todo el mundo, sino a determinados sujetos? Pero puede ser también información que le dé ventaja a ciertas personas frente a otros en el mercado, en la competencia, o que le otorguen cierto privilegio y que pueda entonces convertirse en un abuso, o puede ser información vital para la seguridad y defensa de todos nosotros. Por ejemplo, que permita anticipar un atentado, que permita adoptar medidas para la salubridad, para la seguridad. De manera que la información puede resultarnos muy importante, pero en ciertos momentos esa información podrá entregarse o no podrá entregarse. De allí que se haya establecido un recurso, un medio de control, un mecanismo para que no sea la propia administración la que tenga que conocer y resolver si entrega o no entrega esta información, porque lo más probable es que quien tenga la información, que puede ser sensible, que puede tener aspectos sobre los cuales podamos ser discriminados, pues no quiera entregarla. Por ejemplo, imagínense ustedes con gastos reservados, que esos gastos reservados, ese presupuesto público, termine usándose en otros aspectos que no sean para la actividad de inteligencia y contrainteligencia. Esa información, ¿podríamos entregarla o no podríamos entregarla? ¿Estarían interesados quienes están usando esos recursos en poderlos dar a la luz pública, que nos enteremos en qué se pagaron, si se invirtieron en unas botellas de un buen whisky o si se pagaron otros servicios que no están allí, o si al contrario efectivamente se pagó una recompensa por una información que permitió evitar un atentado terrorista? De manera que puede ser un instrumento muy útil y necesario para resolver en una democracia qué tanta información necesitamos. Por ello, desde la Convención Americana, como decíamos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha propuesto una garantía, y es que podamos acceder a la información, es decir, una modalidad de petición, pero esta modalidad de petición involucra solamente el acceder a la información, el poder obtener copia de esa información, y la regla que se establece de estos instrumentos es que el acceso o el mayor acceso posible debe ser la regla en una sociedad democrática, en un Estado constitucional de derecho. Por lo tanto, la excepción debe ser que no se entrega la información única y exclusivamente cuando la información tenga una reserva establecida en la ley. No es posible que las autoridades crean o dispongan que entregan o que no entregan información, si se puede permitir su acceso, sino que la regla que establece el artículo 74 de la Constitución es que la información que tienen las autoridades es en principio una información pública. Por lo tanto, pues todos tenemos derecho a acceder, a conocer esa información. Y la excepción es que hay información que es confidencial, que está protegida, que es reservada. Pero en nuestro país, esa reserva también tiene un periodo de tiempo máximo en el cual esa información debe
y puede estar protegida. Miren que no nos ocurre lo que el modelo español, en el cual no hay un tiempo, hay un plazo, y ya hace años que el régimen, que la dictadura que tuvieron hasta 1978 acabó, y sin embargo hay documentos que no se han desclasificado, que no se sabe qué actividades tomaron las autoridades que estaban dirigiendo el país para conocer, para tener la verdad y para también poder comprender y superar esos momentos gracias a que la verdad nos permite entonces conocer y valorar y hacer ese acto de perdón, también ese acto de comprensión para que las cosas no vuelvan a ocurrir o a repetirse. En cambio, en nuestro sistema sí tenemos unos topes o unos plazos máximos en los cuales esa información se libera por ministerio de la ley. Y transcurridos 30 años, esa información ya puede ser liberada a menos que antes de ese vencimiento el jefe de Estado haya considerado necesario que la reserva se mantenga por 15 años más. Así que este instrumento es muy importante y sin embargo no se conoce ni se utiliza, por lo que básicamente responden que la información no se la puede entregar y las personas quedan sometidas a la voluntad de las autoridades de si se entrega o no se entrega esa información. Por ello, desde los instrumentos internacionales se ha planteado la necesidad de contar con un mecanismo o una tutela judicial efectiva para que no sean las propias autoridades, sino que corresponda a una autoridad específica en nuestro sistema, que es la autoridad judicial, gracias a que está investida de autonomía e independencia, pueda juzgar si esa información puede o no entregarse. Ese es entonces el recurso de insistencia, permitir a los ciudadanos, a las personas, que puedan pedir la información y si esa información se les niega su acceso, señalando de que es sensible, de que es reservada, que es confidencial, pues puedan elevar un recurso ante la propia autoridad para decirles que ellos insisten en que le entreguen esa información y la autoridad, si considera que no es posible esa entrega, deberá remitirla para que esa petición, ese recurso, sea evaluado por los jueces administrativos y le corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa valorar si esa información se debe o no se debe permitir su entrega. Entonces, es una enorme garantía que tenemos en cumplimiento de instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos del Hombre y Ciudadano de 1948, por supuesto, el artículo 13 de la Convención Americana, que lo establecen como un derecho de las personas y como un deber de las autoridades. En nuestro país, en 1985, en la Ley 57, se empezó a crear ese instrumento de orden legal porque estaba solamente protegido en la Convención, pero se había hecho la necesidad de crear un instrumento específico de quién iba a conocer esto. Si iba a conocerlo la propia autoridad, de si era una decisión administrativa o si era una decisión jurisdiccional. Y desde allí, desde una ley de transparencia de la actividad pública, se creó el recurso de insistencia y luego fue regulado y desarrollado en la Ley 1437 de 2011 como uno de los medios de control, como un mecanismo para poder acudir a un juez para que sea el juez el que decida si esa información, si tengo derecho a que me entreguen o no esa información, o si se quiere, si esa información me puede ser oponible, me puede ser de alguna manera inoponible. Esto es que aunque pueda estar reservada, tengo derecho a conocer esa información y por lo tanto ese velo se levanta para que yo pueda acceder a esta información. En ese orden de ideas, entonces es interesante observar cómo el recurso
tiene unos términos expeditos. Debo yo elevar la solicitud a la autoridad me niega, aduciendo que la información está protegida por una reserva. La autoridad tiene que motivar, tiene que justificar en qué disposición se encuentra esa reserva y debe indicar por qué se pondría en riesgo esos otros valores que están allí en juego. Y frente a esa petición, el interesado, al observar una respuesta de esa naturaleza, pues debe formular dentro de los 10 días siguientes el recurso de insistencia. Después de este término, la autoridad entonces valora si el recurso fue presentado oportunamente y si así lo fue, pues procederá entonces a remitirlo al juez y el juez también dentro de los 10 días deberá resolverlo. Por lo tanto, estamos en un instrumento también de protección de derechos fundamentales y esto es muy importante. El recurso de insistencia no se trata única y exclusivamente de cotejar, de verificar si hay una ley que dispone que esa información debe ser protegida, por quiénes y por cuánto tiempo, sino que esto involucra un juicio de constitucionalidad, no un juicio de mera legalidad, porque lo que está en tensión, lo que está en juego son derechos fundamentales. Por lo tanto, no se trata de cotejar simplemente si la ley lo indica, sino que si esa situación que está allí justificada en la ley es efectivamente una información que tenga esa naturaleza. De lo contrario, le quedaría muy fácil a las autoridades decir, esto afecta a la seguridad nacional, esto pone en tela de juicio la intimidad, sin poder indicar que esa información así efectivamente lo pueda producir, lo pueda realizar. Imagínense que, por ejemplo, una superintendencia diga, esta información no se la puedo entregar porque pone en juego toda la estabilidad macroeconómica del Estado. Entonces uno diría, caramba, es un valor importante. El juez está autorizado a pedir esa información, a protegerla, revisarla y analizar si efectivamente guarda coherencia, tiene que ver con esa medida que aquí se está indicando de que la información está reservada. Por tanto, en esa labor, la autoridad no puede esconder, no puede evitar que la autoridad judicial conozca la información y la verifique. Debe remitirla y el juez puede entonces analizarla y una vez que llegue a ese análisis, entonces disponer si efectivamente se puede entregar parcialmente, se puede ordenar que se supriman algunos apartes para preservar, por ejemplo, otros derechos. De allí que sea en realidad un juicio de constitucionalidad, un juicio de ponderación, donde el principio o el valor a la información privilegiada o reservada, pues entra en juego frente a otros derechos. Por ejemplo, para ejercer mi derecho de defensa, por ejemplo, para ejercer la contradicción frente a unas pruebas, para poder demandar, para poder solicitar medidas o simplemente para conocer las actividades que desarrollan las autoridades del Estado, pero también los particulares que en ese sentido, pues, cumplen esas tareas. De manera que es muy importante en el recurso de insistencia conocer que hay unos parámetros o unos estándares que se deben tener en cuenta al momento de resolver sobre el mismo para que la decisión de acceder o de permitir el acceso a la información y la decisión que analice la reserva, pues cumpla esos estándares. Nos referimos a unos estándares que tiene el sistema interamericano a través del desarrollo que ha hecho la Corte Interamericana, pero también que ha seguido la Corte Constitucional, el quehacer del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos, porque este recurso de insistencia tiene un elemento muy particular y es que es de única instancia.
Es decir, que en 10 días el juez administrativo decide si se debe entregar o no entregar la información. Imagínense, por ejemplo, sobre los costos de las vacunas. ¿Qué sucede frente a esas vacunas, frente a la pandemia? ¿Esa información sí está o no está reservada? Pues bien, para resolver estos aspectos, entonces la invitación es analizar justamente cuáles son esos estándares. El primer estándar es el principio de máxima divulgación. Es decir, que la información que procesa, que administra las autoridades públicas y los particulares que cumplen esa función debe ser transparente. Debe permitirse que todos sepamos qué decisiones se toman, con qué recursos se cuentan, en qué se invierten esos recursos, cuáles son las formas en que decidimos, porque gracias a que conocemos, pues garantizamos la igualdad, que las decisiones se tomen no según criterios sospechosos, por la afiliación religiosa, política, por el color de la piel, por el credo religioso, etcétera, sino única y exclusivamente sobre la base de la legalidad y del Estado de Derecho. El segundo estándar es la regla, de garantizar el acceso a la información versus la excepción de la información reservada. Significa esto que, en principio, debemos entregar y no, al contrario, resguardar la información. No se puede convertir que todo es reservado, sino que son excepciones. Y por eso esa reserva, y este es el estándar fuerte, debe ser de orden constitucional o legal. No vale decreto, acto administrativo, resoluciones, orden del jefe, orden del superior. La reserva está basada única y exclusivamente en la Constitución y la ley. No puede ser al arbitrio, a la voluntad de la autoridad. Y ley en sentido material y en sentido formal. De manera que aún en los estados de excepción, pues cuando se ejerce esa potestad transitoria de legislar por el Ejecutivo, pues hay que observar que tendría que ser un decreto legislativo, pero que justifique esa reserva. Segundo, debe tratarse de unas condiciones de carácter excepcional para que no se entregue la información. No de lo más cotidiano, no de la probabilidad, no, es que tal vez podría, sino que efectivamente ponga en juicio o ponga en peligro otros valores superiores. También debe buscar unos objetivos legítimos. ¿Cuáles son esos objetivos legítimos? Pues, por supuesto, la seguridad y defensa nacional. Creo que podríamos estar en riesgo la tranquilidad, el orden público, pero también la salud y los derechos de los demás. Cuarto, deben ser medidas necesarias, idóneas, proporcionales y razonables. No puede ser que entonces, para salvaguardar un elemento pequeño, importante, entonces ocultemos absolutamente toda la información, no permitamos el acceso, cambiemos, se desaparezca la información. Debe ser temporal y condicionada a la desaparición de la causa, no puede ser permanente, estaría prohibido por el sistema interamericano una reserva de carácter permanente. Debe también demostrarse que la divulgación efectivamente amenazaría causar un perjuicio sustancialmente mayor al objetivo, digamos, legítimo que se está salvaguardando. Y debe demostrarse que el perjuicio al objetivo mayor, ese interés público, pues valdría la pena, si se quiere, o podría ser de mayor envergadura frente a lo que se quisiera proteger. Asimismo, que la reserva no implica la inexistencia de la información, es decir, no puede decir que la información exista o que, si se quiere, que la información es reservada, hay que decirlo. No puede uno salvaguardarse esa información, no sabemos si existe o no. La autoridad debe responder si la información existe o no existe. Ya es diferente si siendo reservada debe o no entregarse, pero no puede utilizarse la reserva para poder ocultar la información. Además, que la negativa a suministrar información debe ser por escrito y debe ser entonces motivada. Muy bien. ¿Cuáles son las principales reservas que hay? Pues
Miren, tenemos una desde la ley 63 de 1923 sobre los consejos del ministro, porque según el alto gobierno, pero no se olvide que si pasado un tiempo, ya por ejemplo podemos conocer de la información que tuvo el gobierno en la toma del Palacio de Justicia por el M-19, porque ya pasaron más de 30 años, esa información ya se levanta. ¿Qué pasó en ese Consejo de Ministros? ¿Por qué se decidió intervenir o no intervenir? ¿Tomarse o no o retomarse el Palacio de Justicia? Necesitamos conocer esos elementos. Pero hay también los papeles del comerciante, tenemos también información epidemiológica, derechos de autor, declaraciones tributarias, con la excepción, por supuesto, de la Ley 2013 del 2019, que 2020, perdón, que obligó a suministrar información de los altos cargos del Estado, de sus declaraciones de renta, materia electoral, secreto empresarial, en concursos es muy interesante, pero la reserva del concurso es hasta antes de las pruebas. Una vez que se han practicado los exámenes, pues tenemos que conocer la información para poder defendernos, para poder interponer un recurso, de manera que la reserva se levanta después del concurso, si se quiere, ya no es oponible frente a quienes presentaron la prueba y necesitan validar si esas respuestas fueron bien calificadas, se trata de buenas respuestas o no. Tenemos, por supuesto, asuntos que tienen que ver con investigación disciplinaria, pero la investigación disciplinaria únicamente hasta la etapa del pliego de cargos, después ya se vuelve pública. Tenemos asuntos de infancia, de información financiera, de acreditación, de bancos de preguntas, de los proyectos de las alianzas público-privadas, de inteligencia contra inteligencia, de extinción de dominio, en fin, de los conceptos, por ejemplo, de que tienen que ver con la defensa del Estado frente a sus demandas. Porque sería muy fácil entonces que pidiéramos las actas donde se discute la estrategia de defensa del Estado para poder después lograr una condena. Entonces, esas informaciones son reservadas. En fin, la importancia de este instrumento, como decíamos, es que es vital para la democracia, es vital para poder ejercer otros derechos, porque si las personas no tienen la información, pues mucho menos pueden pedir, reivindicar sus derechos y, por supuesto, ejercer la libertad de pensamiento y de opinión y de poder acceder al control y el ejercicio del poder político. Por lo tanto, este instrumento es demasiado valioso y necesitamos garantizarlo y necesitamos que se divulgue y pueda hacerse efectivo para que no estén en riesgo las personas por el solo hecho de pedir, como ocurría antes de 1689, ni que estén en riesgo entonces las personas porque pidan la información para poner al descubierto o para poder conocer y valorar la actividad de las autoridades. Entonces, este instrumento de recurso de insistencia permite la libertad de pensamiento, permite ejercer otros derechos y tenemos un sistema robusto porque la jurisdicción, el juez de la administración, el que conoce y salvaguarda y garantiza sus derechos. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dale like para que YouTube le recomiende este video a otras personas.